Bueno, pois, benvidos a Escépticos no Paz Compostela, unha vez máis, as nosas charlas sobre ciencia e escepticismo, que temos unha vez o mes, que, como ben sabedes, temos un pequeno grupo de organización local que o facemos, en colaboración con divulgación, con ARP, Sociedade para Avance do Pensamento Crítico, Círculo Escéptico, e tamén o Aires Lunes. E aquí estamos cada final de mes para contar cousas interesantes. Hai un anaco, fun a buscar o poñente desta noite, a Javier Armentia, que é o director do Planetario de Pamplona, Pamplonetario, e unha das persoas que ten moi longa trayectoria no mundo da divulgación en España, e ao chegar ao aeroporto lle tiñamos posto unha limusín, pero así destas así grandes, entón iba a subir a limusín, pero antes de subir preguntou, bueno, estará desinfectada? E lle dixen que non, que os cartos só nos chegaron para comprar a limusín, pero non para desinfectar. Entonces, pois nada, tuvimos que baixalo nun coche normal. E con isto do coronavirus, pois bueno, hai un montón chea de informacións e de cousas, e supoño que todos andaréis buscando a información máis seria, máis científica, máis basada en evidencia. Porque todos supoñemos que, desde un punto de vista científico, a hora de facerse a opinión sobre calquera cousa, pois se debe dir os datos, as fontes, os argumentos, as evidencias. Pero habemos de descubrir probablemente hoxe que na cuestión da identidade afectivo-sexual, identidade de xénero, isto non acontece así, e o mundo científico o mellor ten os mesmos laces que acontecen na sociedade. E precisamente deso vai a charla desta noite, que nos vai falar de realidades LGTBIQA+ en ciencia, onde a razón flaquea con moitos prexuizos. Javier Armentia, con todos vos. Muy buenas tardes. Manuel, me ha chivado todo lo de la limusina. Lo que es que no hemos cogido porque tenía placas italianas, entonces hemos sospechado que podía tener algo. ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a empezar diciendo que os pido un poquito de clemencia, ¿no? en un sentido teatral casi de la palabra. Podéis tirarme luego cosas si queréis, pero os vengo a contar algunas experiencias, algunas historias que tienen que ver con las identidades sexuales y de género, como ha ido contando Manuel, y que han hecho que en los últimos años especialmente nos hayamos empezado a preocupar y además encontrando que hay una preocupación en la sociedad hacia temas que curiosamente no se habían hablado, ¿no? Y os voy a contar un poco ese paisaje, esas realidades, ese paisaje. A veces hay algo de odio, a veces hay cosas un poquito absurdas. En otros momentos pues veréis que hay realidades un poco tristes para mucha gente y que yo creo que podríamos colectivamente enfocar la situación hacia una cuestión bastante más inclusiva, ¿no? La tesis general es que la diversidad es un valor y esto es una cosa que socialmente lo deberíamos entender. Estamos viviendo evidentemente movimientos que van muy en contra de esta cosa, ¿no? Pero en ciencia, luego hablaremos de eso, de esos estudios, se muestra que la ciencia diversa es una ciencia mejor. La ciencia, por otro lado, es ese reino de la razón, ¿no? Que a todos nos parece que sería una buena herramienta, un buen bálsamo para muchas de las cuestiones que nos preocupan en las sociedades complejas y modernas, ¿no? En el mundo, en ese reino de la razón, cabría pensar que no tendríamos demasiados prejuicios en aceptar a la gente tal como es, o tal como se expresa, o tal como quiere ser. Pero luego veremos que la realidad es otra, ¿no? Y esa es un poco la historia que os quería contar. No me quiero poner muy trágico, pero va un poquito por ahí, ¿no? Quería empezar con una cosa muy graciosa. En los últimos tiempos, en este país, en los chats de contactos de adultos, bueno, esto es un chat gay que hay por ahí, y entonces de repente te llegaba un saludo de un personaje, ¿no? De una persona que está ahí, que se llama Psicoelena, ¿no?
y te dice, ¿te gustaría dejar la homosexualidad para siempre y tener sentimientos heterosexuales? Cada vez más los hombres lo solicitan después de darse cuenta de la miseria del estilo de vida gay. Gente miserable, sexo esporádico, escaso, ¿no? Enfermedades, soledad, ansiedad, relaciones que siempre acaban siendo abiertas. Dios mío, ¿dónde hay que firmar? Tú puedes dar el paso y cambiar, etcétera, y luego te dirige a un esto, ¿no? Evidentemente, cuando tú te encuentras una cosa de estas, lo primero que haces es bloquear la cuenta, denunciar al administrador y que lo voten, ¿no? Lo que pasa es que se multiplica y tal. Esta persona existe, es una coach que curaba gays, además estaba amparada por el arzobispado de Alcalá. Recordáis que el año pasado se hizo famoso por avalar las supuestas terapias de conversión o terapias de curación y tal. Las terapias de conversión o terapias de curación pretenden que una persona con sentimientos o con afectividad homosexual puede ser reconducida, porque eso es una conducta errónea y se le puede condicionar de una forma, también lo puedes lobotomizar, quiero decir, o someterlo a castración, etc. Pero bueno, no sé si es realmente una cosa así. De hecho es pura pseudociencia. La pseudociencia y ideología, que se ha puesto muy de moda y que está muy así. No sé si visteis esta película Identidad Borrada, creo que era de hace un año o 2 años, donde unos padres se enfrentan realmente a la realidad de que su hijo adolescente es homosexual y son fundamentalistas, y entonces le someten a un esto, ¿no? No os voy a hacer un spoiler, pero se muere. No se muere, porque escribió luego un libro y contó todas las historias. Lo cierto es que mucha gente acaba en depresiones y en suicidio, ¿no? Especialmente en estos entornos de familias que avalan todo esto. Es más, bueno, ya digo que hay, pues eso, el obispo de Alcalá, que es un señor muy seguido y que, bueno, siempre consigue un hueco en los medios, especialmente diciendo cosas muy raras de lo que le pasa a él cuando pasa por cerca de los clubs gays de madrugada en Madrid, que no sé qué hace un obispo por ahí, pero ve a gente, ¿no? Dice. Algunos políticos de nuestro país, de la ultraderecha, también han exigido o pedían libertad para los padres para que puedan reconducir a sus hijos en este tipo de terapias, ¿no? Lo cierto es que hay investigaciones sobre este tipo de psicoterapias y no están avaladas por suficiente bibliografía científica para ver que no son terapias útiles, en primer lugar. Se basan además en toda una fundamentación errónea y de hecho hay conclusiones, ¿no? La Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la más grande del mundo, hace 2 años, debido al auge que se había estado produciendo en Estados Unidos con todo este tipo de cosas, reiteraba un posicionamiento claro y además eliminó, puso como condición cualquier socio de la asociación de la APA que pretendiera adscribirse a este tipo de terapias, dejaba de ser inmediatamente miembro y se sometería además a una denuncia por intrusismo laboral, ¿no? Esto ha parado un poco el tema, pero en Estados Unidos sigue siendo una cosa así. Ojo, en Estados Unidos y en otros sitios del mundo donde este tipo de terapias se siguen usando. Se presentó el año pasado un libro impresionante, se puede descargar por la red, que se llama Retratos del Encierro, y habla de mujeres, en Ecuador, mujeres lesbianas que son sometidas a terapias, además con el aval del gobierno y de grupos cristianos fundamentalistas, evangélicos principalmente, y que son realmente torturadas. Esto pasó en España, tanto para gays como para lesbianas en los tiempos finales del franquismo, avalado por gente como López Ibor y otros psiquiatras y tal, y se llegó a confinar incluso en penales de reconversión a estas personas, ¿no? Evidentemente no es ciencia, era una imposición totalitaria, es un abuso, un ataque a los derechos fundamentales de las personas, pero sobre todo vestido o con el aval pretendido de la ciencia. Es pura pseudociencia, de esa que nos molesta tanto, ¿no? Lo mismo pasó hace un par de años cuando una organización ultracatólica
se dedicó a pasear por algunos sitios este autobús de color naranja que decía que la ciencia avalaba su ideología de odio, ¿no? Y que bueno, finalmente se paró y así por una presión social y una presión legal, porque no todas las cosas, esto no era libertad de expresión, esto era evidentemente incitación al odio, ¿no? Pero ahí están y siguen, y ahora están en el Congreso y tal, todas estas cosas, ¿no? No muy lejos de aquí, en La Voz de Galicia, hace poquito tiempo, en agosto, un columnista habitual, Paco Sánchez, decía no se puede, ¿no? Habría que dejar más claro, habría que decir, el artículo se titulaba Lo trans, lo podéis ver en La Voz de Galicia, en la web, y decía cabe intentar parecer un hombre o una mujer mediante el uso de hormonas o mediante cirugías, pero hay dos sexos, ¿no? Ahí los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. En definitiva, hacía ese... No está avalado en absoluto. La propia Organización Mundial de la Salud establece que los componentes genéticos del sexo y el género no son necesariamente XX, mujer, X y hombre. Hay una más variedad y un pequeño porcentaje de intersexualidad, es decir, de un sexo biológico incluso así, pero aparte de ese sexo biológico que no es binario de por sí, o no en el 100% de la población. También hay una expresión del género, hay una afectividad y evidentemente todo esto conforma unas dimensiones mucho más amplias, ¿no? Es decir, entonces sencillamente pretender reducir lo trans a una cuestión hormonal, a una cuestión de disforia de género, es decir, de que tú no te sientes conforme y tal, y encontrar que esto era, pues hasta hace, quien dice, 3 años, un problema, pues está terrible, ¿no? Normalmente asociamos o pensamos que todos estos movimientos transfóbicos y anticientíficos están relacionados con las derechas religiosas, ¿no? Pero no es así del todo. En los últimos tiempos, y también en nuestro país, no sé si habéis seguido un poco, hace unas semanas, el Partido Feminista de España, el que dirige Lidia Falcón, una histórica del feminismo español, histórica comunista, empezó una guerra, ese partido, en contra de las mujeres trans. En su opinión, la lucha por las mujeres trans es una lucha burguesa de hombres que quieren ocupar el papel de las mujeres. Este es un fenómeno que no es único en nuestro país, de hecho ha tenido muchísima fuerza en Estados Unidos, quienes hayáis oído hablar de los TERF, o las TERF, perdón, las feministas trans exclusive feminists, ¿no? Que excluyen a las trans de todas las reivindicaciones. Sin embargo, las mujeres trans son mujeres y como tal pasa. Hace unos días esta mujer trans que veis aquí, que es la doctora Juani Bermejo Vega, que es experta en inteligencia artificial en la Universidad de Granada y que tiene una beca actualmente, una beca que pidió cuando se presentaba como hombre, estaba todavía en el armario, y ahora ya se presenta. No se hormona, porque ella no quiere hacer una transición biológica, pero se siente mujer y como tal lo expresa, ¿no? Y como tal tiene el verdadero derecho. Sin embargo, ha sido atacada, le llaman hombre transfemenino y le acusan de estar quitando un espacio a las mujeres porque supuestamente las becas de investigadores Marie Curie, que no van con una separación por género ni con cuotas, pues dice que ella está ocupando el papel de una mujer, de verdad, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estos son historias de odio, pero que le están haciendo evidentemente mucho daño, y ha salido, bueno, las redes un poco a defender el derecho a que una mujer científica pueda estar en su plaza sin ser puesta en duda, sencillamente porque es transexual, ¿no? Ya os decía que, en cualquier caso, esto además es un tema reciente. La propia ciencia ha tenido una actitud hacia la transexualidad bastante así. La Organización Mundial de la Salud, que antes decía que avala realmente una visión más fluida del género y del sexo, hasta junio del 2018 decía que la transexualidad era siempre patológica, ¿no? De hecho, las mujeres y los hombres trans que quieren someterse a terapias o a transiciones en nuestro país
tienen que pasar por un dictamen patológico, por un dictamen médico, es decir, se patologiza, perdón por el palabra, se patologiza la situación cuando realmente podría ser resuelta con un consejo de otro tipo, psicológico o así, pero no necesariamente una cuestión médica, más allá de que los tratamientos hormonales, las cirugías y tal, son actos médicos que necesitan expertos. Hay muchos expertos, muchas expertas que están trabajando precisamente con población trans y que encuentran que uno de los grandes problemas es precisamente esas trabas de carácter administrativo, sanitario o así. Por ejemplo, muchas administraciones son mucho más sensibles al nombre deseado, al nombre que quieren estas personas tener, que la propia administración de salud, que en muchos sitios, esto está cambiando en Navarra, por ejemplo, ya no se llama a nadie por su apellido, por su nombre. O sea, no se dice Javier Armentia, consulta 2. Te dan un número y pasas por un número. Es muy violento cuando dice Javier Armentia, la consulta 2, y aparece una mujer y va a pasar. Es muy violento para esa mujer. Esto pasa en muchísimos servicios de salud y esto es un problema que se tiene al que ha habido todavía escasa sensibilidad. También hay ciencia que resbala un poco o que oscila en estas situaciones a las cuales la cuestión LGTB pues no es única. Se ha ido dando también en los últimos años y ha habido una gran crítica hacia esos estudios genéticos sobre temas de género, sobre afectividad, sobre conducta, inteligencia basada en los genes o no. Todos estos estudios, este año, a mediados del año pasado, se publicaba uno de estos estudios de análisis genéticos, se cogen genomas a lo bestia, se van viendo variaciones en diferentes pares de expresión y se va viendo si tienen ciertas correlaciones con conductas. En este caso se publicó un artículo en Science que hablaba, hacían una elaboración sobre las conductas homosexuales, ¿no? A partir de estudios de genoma con poblaciones muy grandes, ¿no? en varios países. Llegaban a la conclusión de que no había un gen, había por lo menos 8 partes de diferentes genes que podrían estar involucradas o así, y aún así en la presentación fueron muy cuidadosos de decir eso. A pesar de eso, casi todos los medios de comunicación hablaron del gen gay. El gen gay ya se había presentado en el año 93, hubo unos primeros estudios que decían que había genes que tal. Esto en principio, como cuando se empezó a hablar del cerebro gay, si la forma de algunas regiones cerebrales o la actividad de algunas regiones cerebrales de los hombres homosexuales eran parecidos al de las mujeres y de las mujeres lesbianas eran parecidos al de los hombres, ¿no? Posiblemente estos estudios nacieron con la mejor de las intenciones. Sobre todo venían, pues yo recuerdo los estudios en los años 80 de Simone Leray y otros psicólogos. Ellos pretendían decir que la homosexualidad no era una conducta desviada, no era un vicio, sino que tenía una base fisiológica y que por lo tanto las personas que tenían eso pues eran perfectamente normales, sencillamente que tenían un cerebro o tenían unos genes que les orientaban de alguna manera, ¿no? La idea podía ser buena, pero la lectura que hacía la sociedad al recibir estos datos era otra. Hay gente que tiene un fallo genético o que tiene un fallo en el cerebro que está mal hecho y por eso es maricón, ¿no? Está claro cuál es la... Y esto es la idea un poco Vox del mundo, ¿no? Pero esto es así. La ciencia no dice eso, la ciencia no puede decir eso, todo lo contrario, ¿no? Lo digo que se ha dado un proceso parecido en temas de género cuando se habla en los últimos años del neurosexismo, ¿no? Es decir, muchos estudios que hablan del dimorfismo sexual en conductas y cerebrales, en funcionamiento cerebral entre hombres y mujeres. Al final uno se pregunta, bueno, ¿para qué hacen falta estos estudios? Si realmente no son significativos al respecto de que los cerebros sean diferentes intrínsecamente o no. Estamos hablando de otras cuestiones, entre otras cosas estamos hablando de derechos. Y no hay que olvidar que la ciencia no puede dar soporte a políticas exclusivas o a políticas de acoso o de discriminación. Y todos sabemos la mala historia que tiene cuando la ciencia pretende dar
respaldo a teorías, a políticas de discriminación, ¿no? La eugenesia y todo este tipo de cosas. Mientras tanto, este era un poco el panorama que se ha ido dando, especialmente ya veis cosas relativamente recientes y que se siguen dando y que se darán más adelante. Mientras tanto, la realidad incómoda que tenemos las personas LGTBIQA+, ¿no? Perdonad por el palabra, es el que se usa, el que se adoptó en el... Cuando uno pertenece a colectivos y a un activismo que quiere ser inclusivo y reconocer todas las realidades y que todo el mundo se sienta identificado con unas siglas, pasan estas cosas, ¿no? Posiblemente en el futuro esto lo veamos como un pequeño delirio de juventud, pero al principio se hablaba de los gays sin más, no existían las lesbianas, luego se empezó a tener en cuenta los bisexuales, los transexuales y los transexuales, la gente intersexual, lo que se mal llamaba como eran hermafroditismos, ¿no? Que eso es una circunstancia médica que no era la intersexualidad. El queer, en el sentido de gente que tiene un posicionamiento afectivo, sexual o de género no binario, y se incluyó también, en no sin cierta controversia, la A de asexuales, ¿no? Como esto no cerraba de todas formas todo el panorama, se le puso un más después. Esto fue un documento de consenso en el World Gay Pride de 2017 que se hizo en Madrid y se ha quedado como tal, ¿no? Indistintamente podemos decir LGTB, LGTBI, LGTBIQ, pero entendedme que quiero ser aquí sí, directamente inclusivo con todas las personas y así. No es una cuestión de terminología, no es lo relevante, es más bien la actitud que tienes cuando estás. Hay una cosa curiosa, si me voy a por hacer historia, en España, solo en España, especialmente en España, la T va antes de la B, la transexual va antes de la bisexual, en el reconocimiento de estas, mientras que en el resto del mundo la B va antes de la T. Lo cual genera una doble confusión, cuando estás manejando textos que van a ir para un lado o para el otro y así. ¿Es complicado? Pues sí, pero es mucho más complicado vivir con ciertas cosas, con lo cual a mí me importa poco, ¿no? En algunos estudios que se han ido haciendo en nuestro país, recojo por ejemplo estudios que se hicieron sobre la realidad lesbiana y bisexual en Madrid, con más de 5.000 estudiantes madrileños, se hicieron en 2012 y se repitieron en 2017. Se encontraba que los estudiantes de secundaria, desde el segundo ciclo de ESO entonces, bueno, tercero y cuarto de ESO y bachilleratos, el 40% de los estudiantes habían recibido insultos verbales. El insulto más común es maricón. Lo usan ellas, lo usan ellos, lo usan todos, y es el insulto más usado en los centros educativos. Sin más, posiblemente muchas de las veces no se quiere decir nada, nada especialmente, se quiere hacer daño como cuando insultas a cualquier persona. Pero el que sea este el insulto más usado por las generaciones más jóvenes indica que todavía hay una cuestión bastante grande por hacer. Lo cierto es que en los estudios que se han ido haciendo, un 14% de los estudiantes no se... ¿Os tapo todo? No. Yo si no me intento hacer transparente, o me pongo por aquí mejor, ¿no? Aquí mejor, así veis un poco más todos. Bueno, tampoco es una tarta, quiero decir, es un gráfico de esos horribles que a mí no me gusta poner. Pero bueno, indica un poco cuál es el sentimiento, la identidad de género que presentan los escolares cuando les dices, ¿no? Y un 14% no se identifican como heterosexuales. Sin embargo, de ese 14%, solamente 1 de cada 5 lo dice claramente. En entrevistas personalizadas y luego en entrevistas anónimas había una gran diferencia entre quién decía una cosa y la otra, ¿no? Es decir, se sigue ocultando porque muchas de las personas sienten que reconocerse como lesbianas, como gays, como bisexuales, les va a conducir a una situación de discriminación. 1 de cada 10 alumnos ha sufrido ciberacoso, por ejemplo, en el tema. Esto es un estudio también de 2016-2017 con 6.500 escolares en la Comunidad de Madrid y que es posiblemente trasladable al resto del país. El panorama en el mundo es bastante penoso
seguimos, o sea, es decir, esto estábamos hablando de nuestro país, que es uno de los países más tolerantes, uno de los países donde, digamos, la exclusión social es menor, salvo en el caso de transexualidad, ciertamente, pero desde luego uno de los primeros países donde se instauró el matrimonio igualitario, uno de los países que más tiene. Ahora se va a preparar en esta legislatura una ley LGTBI para hacer un especial hincapié en todas estas cuestiones, pero hay muchos lugares del mundo donde hay pena de muerte, donde se prohíbe la reunión, la información, como en Rusia, que se habla de la propaganda, ¿no? Esto genera muchas situaciones curiosas. Os cuento, dentro de 2 años tenemos el Congreso Internacional de los Planetarios en San Petersburgo, que es la ciudad que había resultado elegida como lugar de sede de la reunión más importante del mundo de planetarios, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de un área de divulgación científica. Pero hay un sector importante dentro del mundo de la Sociedad Internacional de Planetarios donde nos gusta reivindicar que los planetarios deben ser sitios seguros para las personas con diferentes identidades sexuales y que debemos hacer una política activa, inclusiva y diversa, ¿no? Esto especialmente está en marcha en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos y así, pero en Rusia precisamente ese tipo de cosas son consideradas propaganda y están prohibidas. Y entonces ha habido un conflicto, ha habido un debate interno en la Sociedad de Planetarios. Lo mismo se produce porque creo que eso dentro de 2 años también es ahí el Congreso Matemático Mundial, y en las propias sociedades matemáticas se estaba planteando ese debate. Podemos ir a hacer debates, no sé, es como podemos ir a hacer un mundial de fútbol a Arabia Saudita, donde las mujeres son este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente son debates de este siglo que tienen que ir surgiendo y que están surgiendo, ¿no? y que posiblemente deberán dar cuenta de una realidad diferente. Mientras tanto, en países africanos, en parte de Asia y tal, si ya os digo, existe pena de muerte a la homosexualidad, ¿no? Hay un efecto adicional en los adolescentes LGTB, y es que hay un abandono escolar mayor. Estoy hablando de cosas en la población general, no estoy hablando de los que estudian ciencia. Hay una mayor tasa de suicidio, hay más intentos de suicidios entre la población adolescente LGTB, precisamente relacionados con ese acoso, esa exclusión que sienten y que perciben. Son realidades en cualquier caso más o menos visibles y otras que son más invisibles, ¿no? Pero que deberíamos tener en cuenta un poco cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? Hay acoso también físico. Esta persona que ves aquí es Alfredo Corell, que es profesor de la Facultad de Medicina, él es bioquímico, creo, y fue amenazado por ser maricón y socialista, que es lo que le decían los pasquines que pusieron, ¿no? Es una cosa muy graciosa que esto pasa en la Universidad de Valladolid, donde precisamente hubo antes también alguien que por ser maricón y socialista tuvo que salir del país, pero luego hablaremos un poco de esa persona. Alfredo Corell, frente a lo que ha ido pasando muchas veces con este tipo de acosos, plantó cara y lo hizo público, ¿no? Y fue uno de los primeros casos. Ha habido 2 casos en la Universidad de Alicante, es decir, incluso entre el profesorado en diferentes universidades españolas hay situaciones de acoso. ¿Cuántas? ¿Hasta qué nivel o hasta dónde llega esta situación? No lo sabemos, porque lo cierto es que hasta ahora, que han empezado a hacerse varios estudios, no ha habido estudios que buscaran esa realidad LGTBI en la Universidad Española. Lo cierto es que sí hay diferentes estudios. Se presentaba este estudio, creo que es de hace 2 años, en el que se analizaba precisamente que hay una mayor, estaba hablando antes de la enseñanza preuniversitaria, en la enseñanza universitaria, en las carreras STEM en concreto, las carreras más de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, hay un mayor abandono de la población LGTBI. Los autores lo achacaban, aunque no tenían, y es un índice de investigación que se está haciendo ahora, lo achacaban a un posible hecho de doble discriminación, ¿no? Si ya ser estudiante STEM te hace rarito,
cuando además eres rarito por otras cosas, pues igual no tienes ganas de estar tan señalado, tan marcado y te vas a hacer otras cosas, más de gays. Lo cierto es que en los últimos 15 años se han empezado a hacer estudios transversales de la realidad tanto en las universidades, entre estudiantes, profesorado, personal investigador, como en centros de investigación, en las áreas, en los ámbitos científicos y tecnológicos, ¿no? El proyecto de investigación queer en STEM, que han hecho varias, ahora están presentando la última esta, normalmente se hacen a partir de encuestas personales y anonimizadas para recabar un poquito la información. El año pasado un informe bastante completo de varias de las más importantes instituciones científicas inglesas, que era el Instituto de Físicas, la Real Sociedad Astronómica y la Real Sociedad de Química, hicieron un estudio sobre las ciencias físicas y químicas, cuál era la situación de las y los científicos LGTB. Y encontraban algunos datos, ya digo que son estudios que sí, hay varios estudios que se están empezando a hacer ahora en la universidad y en centros de investigación españoles. Se va a presentar dentro de poco además unas buenas prácticas para centros públicos de investigación, se van a haber presentado en enero por el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero con todos los cambios de gobierno y tal, pues lo han pospuesto, pero será una cosa a lo largo de la primavera, esperemos que se pueda presentar, ¿no? Se han hecho también estudios y análisis sobre estas cuestiones que os decía, sobre la ciencia y la diversidad, expresada diversidad en diferentes ámbitos. Diversidad interracial, diversidad intergénero, diversidad de diferentes tipos. Y encontraban que aquellos equipos de investigación que son más inclusivos suelen producir en conjunto, cuando están analizando cientos de miles de artículos en bloque y el tipo de apellido que usaban y luego la biografía, que a base de encuestas hacían una prospección y encontraban con que en general los grupos inclusivos, los grupos diversos, tienen una mayor relevancia en sus publicaciones, ¿no? Sin embargo, la situación que se va presentando en estos estudios es que, por ejemplo, esto es de la Sociedad Estadounidense de Física, que hizo hace 4 años un estudio, en 2016, le llamaron el clima en físicas, el clima LGTB en físicas, ¿no? Y encontraron que un 31% de los hombres que se declaraban como homosexuales en esas encuestas habían sufrido acoso, un 44% de las mujeres LGTB y el 67% de las personas con un género no binario, con un género no conforme, las personas trans y otro tipo, ¿no? Una fracción significativa de los físicos habían experimentado conductas de exclusión, ¿no? Esto pasa a menudo, ¿no? Es decir, recomendaciones por parte del director del departamento o del responsable del equipo de investigación de mariconadas las justas, ¿no? Es decir, no vamos a andar liando, estamos aquí consiguiendo, vamos a ser buena gente, somos físicos, modosos y estas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la física teórica, algunas áreas de la física son áreas además muy masculinizadas y en nuestro país además con una población en la cúspide que alcanzó sus cátedras y tal en los años 70, 80, ¿no? Pasaron toda la reforma universitaria y tal, y son ciertamente más bien casposillos, ¿no? Y hay muchos estudiantes jóvenes investigadores que se encuentran realidades en sus departamentos en los cuales pues se inventan viajes muy heteros para hablar de algo y tal, y están escuchando todo el día chistes bastante chungos por parte de los jefes, pero es que son los jefes, ¿no? Estas realidades se están dando y estas personas normalmente no tienen nunca dónde acudir, ¿no? Y es una situación bastante curiosa, porque ya digo, porque al fin y al cabo dices, joder, física teórica, y os estáis tratando cosas mucho más serias, como para preocuparos por si este es más o menos tiene estos gustos Lo cierto es que, ejemplos de estos, por cierto, luego os pondré un QR, toda esta presentación y las referencias de cada uno de los estudios que están ahí todos, las podéis acceder, lo tenía que haber puesto al principio, pero lo pondré al final, si queréis sacarle una foto y lo tenéis ahí, ¿no?
un resumen de la situación de los estudios existentes en STEM. Ya digo que en España no hay todavía una amplia. Se presentó uno de la Universidad de la Pompeu Fabra, que presentó uno, y la Universidad Complutense de Madrid ha presentado otro, estudios preliminares que más o menos confirman así, ¿no? La gente, por ejemplo, LGTB en ciencia está menos fuera del armario en sus centros de investigación, universidades, etcétera, que en sus entornos de relación habituales. Con lo cual la gente prefiere no crear problemas, eso que decía, ¿no? Normalmente, un porcentaje importante, 1 de cada 3 personas, ha recibido recomendaciones de que se comportara de forma más cis, hetero, sin dar tantos problemas, porque sería bueno para todos, ¿no? Más aún en las personas trans. Las personas trans, la mitad reconocían en estos estudios haber sufrido algún tipo de acoso en sus propios departamentos. Y, bueno, lo que os decía, ¿no? Hay un 10% menos de probabilidad de hacer estudios, de continuar los estudios o de seguir una carrera investigadora cuando eres LGTB, que sí, respecto a la población del resto. Esto se produce, esto es un hecho que se produce y que se puede intentar cambiar, ¿no? Una de las opciones que se ha ido aprendiendo en todo esto y que viene ilustrada o aprendida a partir de la propia lucha por la igualdad de género también dentro de ciencia, es que la ausencia de referentes, de personas referentes LGTB en el mundo de la ciencia hace que bueno, pues sea más difícil poder pensar que para ti va a ser posible hacer algo que no ha hecho nadie antes. Es decir, el enfrentarse en tu vida a que tú tienes que ser el primero que descubra el mar Mediterráneo, perdón, el mar Pacífico, pues no es sencillo y no todo el mundo quiere ser héroe, ¿no? O heroína. Hay quien dice que esto con el tema del género, con el tema de las mujeres no está funcionando, no funciona como debería, pero estamos viviendo una sociedad en la que la mayor presencia de referentes femeninos en ciencia ha normalizado el tema, ¿no? No deja de ser necesario que exista el UCF, no deja de ser necesario que exista una constante reivindicación de mujeres como expertas, de paridad en los congresos, en las presentaciones, en la divulgación científica, pero lo mismo está empezando a pasar con esto, es decir, la existencia de referentes hay. ¿Hay referentes? A cascoporro. Hace unos años, a través de Instagram, a unos cuantas personas inglesas y de Estados Unidos se les ocurrió: oye, vamos a poner en nuestro perfil de Instagram que somos queer scientists. Se había hecho con el Me Too y esto, se había hecho una cosa que era 500 mujeres científicas, ¿no? Para decir, oye, nosotras estamos aquí, ¿por qué no nos entrevistáis? ¿Por qué no nos contáis nada? Y entonces estos hicieron lo mismo, ¿no? Aparecieron más de 3.000, aparecimos un montón de gente allí, y sencillamente gente que a partir de ahí nos dimos cuenta de que visibilizarnos públicamente como personas LGTBI, aunque estuviéramos fuera del armario y tal, pero como científicas, científiques queer en general, pues era un activismo que podía tener sus frutos, o que podíamos intentar que tuviera sus frutos, ¿no? Eran referentes, por otro lado, que estaban a lo largo de toda la historia, ¿no? El caso de Sally Ride, por ejemplo, que murió en el año 2012, Sally Ride, la primera astronauta americana, fue una grandísima referente para la educación científica de las niñas. Ella y su mujer trabajaron muchísimo tiempo dando charlas y tal. Lo que pasa es que consideraron que introducir el hecho de que eran lesbianas iba a ser un elemento distorsionador en su lucha feminista. Y no lo contaron, a pesar de que en su círculo cercano lo conocían y que publicaron libros juntas. Nadie, hasta la muerte de Sally Ride, conoció que había compartido, después de haber tenido un matrimonio, había compartido 30 años de su vida con su pareja, ¿no? Fue una pequeña conmoción en Estados Unidos porque Sally Ride es uno de esos personajes históricos, la primera mujer astronauta, etc., ¿no? Pero no se presentó, y de hecho se observó cómo a partir de 2012 era menos citada cuando se quería hablar de mujeres como referentes. Es decir, incluso en aquella lucha que se estaba haciendo y que se está haciendo por visibilizar a la mujer dentro de la ciencia, las lesbianas no estaban tan bien vistas. Es un poco paradójico.
Ben Barnes es otro grandísimo ejemplo, un neurocientífico transexual que además tuvo una importante producción científica cuando era bárbara y que cuando hizo la transición se encontró con que gente decía, pues leí algún estudio parecido que había hecho tu hermana, pero tú tienes mucha más solvencia científica. Él decía que le jorobaba muchísimo haber pasado al lado guay de la vida, porque ahora era científico hombre y podía hacer cosas que antes como científica mujer no lo habían dejado hacer. Que no había hecho la transición por eso, pero que es cierto, ¿no? En cualquier caso, esta persona se convirtió en una referencia obligada y fundamental, no solo en la neurociencia, sino especialmente en el apoyo a estudiantes y estudiantes trans y de cualquier tipo de afectividad en Estados Unidos. Era miembro de la Academia de Ciencias estadounidense, asesor de Clinton y unas cosas así. Hay muchas otras, tenemos históricas, antiguas y así. Yo empecé a recopilarlas en un blog, lo que pasa es que como no tengo tiempo y además los blogs están sufriendo el mundo de la inmediatez de Twitter y tal, pues escribo poco, pero quiero seguir recabando esas vidas ejemplares que están ahí, ¿no? Algunas de las últimas pues se han hecho más famosas como Sassy Science, ¿no? Una youtuber trans, él es bisexual y ha creado, perdón, no es trans, es drag, ha creado ese personaje drag muy divertido, no sé si conocéis alguno de sus vídeos, donde habla de las reinas de la ciencia, ¿no? Hace 2 años, este es un científico que puso un día una foto de que salía del gimnasio, el chaval está así, y dijo, es un momento para destruir el estereotipo de cómo un científico debe parecer, ¿no? Es gay y tal, ¿no? Y entonces hizo una pequeña campaña de estos, un challenge de estos para la gente de sé tú mismo, ¿no? Y entonces se encontró con que uno de sus jefes le puso esta foto que es guay. O sea, realmente es muy mala hostia, pero es guay. Le dijo, solo porque seas único no quiere decir que seas útil, ¿no? Y lo ponía con un tenedor único, pero chungo, ¿no? Bueno, se encontró con que hubo entonces salió toda una página web y todo un movimiento a través de internet bastante fuerte de los científicos únicos, científicos úniques, que expresábamos que puede ser único en muchas cosas, pero no tiene por qué ser malo ni nada, ¿no? Son pequeños movimientos de respuesta que evidentemente han bebido muchísimo, son muy interseccionales, han bebido mucho de toda la lucha del feminista y este tipo de cosas, ¿no? Os decía antes que a un médico de Valladolid, a una persona de Valladolid, al que le llamaron también maricón y socialista, fue a Pío del Río Ortega, uno de los grandes neurocientíficos españoles, uno de los grandes hijos intelectuales de Ramón y Cajal, un gran investigador de las células gliales y todo esto, y homosexual, y que tuvo una pareja de por vida con quien vivió en todo su exilio en París y en Argentina, y que la misma familia ha ocultado o ha pretendido ocultar. En muy pocas biografías encontraréis el carácter homosexual del Río Ortega. Le llevó a enfrentarse a la ciencia de la época, precisamente, bueno, entre eso y porque era socialista en los tiempos de la República, cosa que era casi peor que ser homosexual. Tuvo que salir también de esto. No quiso volver a reintegrarse cuando el tardofranquismo intentó recuperar un poco intelectuales que habían huido a la diáspora antifascista. Y en cualquier caso, ahora se está empezando a reivindicar su figura como una de las grandes personas, porque además él no ocultó a su compañero, todo lo contrario, es decir, vivía y trabajaba así, ¿no? Pero son ese tipo de, quiero decir, cualquier persona que conozca Valladolid sabe que ahí está el Hospital del Río Ortega, que es el hospital clínico grande de Valladolid, ¿no? Y a mí me encanta porque como Valladolid está en Valladolid, a veces está en Valladolid. Eso lo habéis dicho vosotros, yo lo he dicho. Otro personaje referente actual muy interesante, que es majísima, es Marina Nogales. No sé si visteis esta entrevista que le hicieron en El País. Ella trabaja ahora en España, ha estado un tiempo en Inglaterra,
además trabajando muy activamente, no solamente en matemáticas, sino también en activismo por los derechos LGTB. Y ella comentaba, por ejemplo, que tuvo una colaboración importante con unas universidades en la India, lo que le obligaba a pasar ciertas temporadas en la India. Pero la India es un país que discrimina muchísimo a las mujeres y especialmente a las mujeres lesbianas. De hecho, iban allí pues, con su compañera y no se lo pasaba nada bien. O sea, es decir, es impresionante que una persona pueda acabar decidiendo no hacer colaboraciones científicas o trabajar en un área sencillamente porque eso le puede llevar a tener problemas no de salud, estoy hablando de problemas sociales y tal. En los últimos años estas realidades se han ido intentando poner de manifiesto, haciendo que la presencia de científicos LGTBI en foros de discusión fuera patente, ¿no? Las diferentes sociedades científicas, especialmente en Inglaterra, también en Estados Unidos, han creado museos de ciencia también, han hecho un trabajo positivo de visibilización de estas jornadas. En España se ha empezado hace poquito con la asociación Prisma y con un congreso que se llama Maricorners, que se celebró, se celebró el año pasado y se volverá a celebrar este año en octubre, donde científicos de diferentes áreas, no solamente en ciencia, también en humanidades y en arquitectura y en otras áreas, van a hablar y debatir sobre diferentes experiencias de este tipo, ¿no? Se trata de hacer un poco una de estas. Nosotros les propusimos al museo nosotros quiero decir, con Óscar Menéndez y con una ilustradora amiga, les propusimos al Museo de Ciencias Naturales, que les gusta hacer muchos cambios en la búsqueda de elementos que atraigan a la gente, a un público variado al museo, sabes que está en Madrid, y tiene una muy amplia colección sobre evolución, una colección naturalística, donde hay un discurso, tú vas viendo ahí, aprendes un montón de historias y está muy bonito, muy bien contado, ¿no? Les propusimos que para el Orgullo en Madrid se incorporaran una serie de cartelas como estas, que llamamos Orgullo de Museo, donde contábamos algunas características del reino animal que no se atienen a lo normalmente que se cuenta del reino animal, es decir, hembras y machos que buscan reproducirse para la evolución y todas estas cosas, ¿no? Hay cosas mucho más variadas, hay intersexualidades, homosexualidades, grupos, tríos, yo qué sé, coyundas descomunales como las que hacen los insectos en su día, que no miran a ver el sexo de que están chingando ni cosas de estas. Pero bueno, quiero decir, el mundo natural es así, es muy salvaje. Y entonces queríamos contarlo de una forma, es un museo que tiene muchas visitas infantiles, y la gente del museo nos dijo, a ver qué vais a hacer, ¿no? Y entonces sencillamente eran una serie de elementos que se incorporaban en algunas de las vitrinas, pues había, yo qué sé, había un toro, ¿no? Ahí tienen un toro disecado enorme y tal, y entonces contamos que en casi todas las manadas de toros bravos hay un maricón, hay un torillo que además suele ser muy resabiado, dicen los toreros, ¿no? Y contar esas cosas, pues no se solían contar, ¿no? Es decir, eran cosas que seguían muy bien dentro del discurso normal del Museo de Ciencias Naturales, pero que introducían unas variantes. Se puso durante 2 meses, estuvo durante ese verano, y yo creo que fue una experiencia que queremos repetir, ¿no? Posiblemente incorporándolo de forma permanente, ¿no? Es decir, incorporando en la lectura de la misma forma que se ha ido reelaborando muchos de los museos de ciencia, por ejemplo, con un discurso en el que el papel de la mujer está más reconocido, no solamente como madre reproductora, etc., sino hablando de una diversidad muy una experiencia muy bonita en este sentido es la que se ha hecho en los museos científicos coruñeses, donde se hizo un divulgatón, donde se convocó una jornada a gente interesada que decían, bueno, en la Domus, en la casa del hombre y la mujer y lo que sea, queremos introducir el discurso sobre la diversidad sexual. ¿Qué se os ocurre hacer? Y entonces invitaron a un montón de gente, de diferentes colectivos, voluntarios, gente que tenía ganas de hablar del tema, a una jornada en la que parieron varios elementos que se van a convertir, yo creo que dentro de poco se podrá ver como una exposición dentro del museo, es decir, incorporado como una parte del museo, ¿no? Una vez más, es un museo que no pierde nada, no estás perdiendo el contenido, no estás cambiando lo que estás contando sobre el ser humano, estás hablando de todos los temas de interés, pero estás introduciendo
nuevos documentos y nuevos discursos o reflexiones críticas que yo creo que pueden ser muy interesantes. En los últimos años, a raíz de, bueno, a partir de una iniciativa de Alfredo Raffinetti, que es un astrofísico teórico británico de origen italiano, se empezó a celebrar el día 5 de julio el día LGTBI en STEM, ¿no? Se hacía en esa época pues cerca de las fiestas del orgullo y tal, ¿no? Ahora se ha cambiado, este año va a ser el 18 de noviembre, recordando a un astrofísico, a Frank Kameny, que fue un astrofísico que fue expulsado de su trabajo en el sector público en el gobierno de Estados Unidos precisamente por ser gay, y fue un gran activista en los años 60 y 70, y entonces se le va a recordar con esta jornada a la que nos vamos a sumar, se van a sumar muchísimas iniciativas de divulgación científica para precisamente hablar de estas cosas que os estoy presentando, ¿no? Será el perdón, no es coronavirus, bueno, es un coronavirus pero de los de antes, El año pasado, precisamente recogiendo un poco pues, iniciativas que se estaban haciendo de este tipo dentro de ciencia y la experiencia de personas que trabajábamos en el mundo de la comunicación de la ciencia también, decidimos formar una asociación. Va a ser además la primera asociación europea de personas, asociación para la diversidad afectivo-sexual, el nombre es horrible, y de género en ciencia, tecnología e innovación. Queríamos una vez más un nombre muy largo para ser bastante inclusivos en el ámbito de trabajo, y de hecho no se va a limitar solamente a España, aunque ahora somos una asociación española, pero queremos hacer rápidamente que sea una asociación europea, porque queremos incidir precisamente en que las políticas del espacio europeo de investigación tengan en cuenta precisamente esa mirada diversa. Parece que va a haber un apoyo desde el Ministerio de Ciencia e Innovación para que estas acciones puedan salir. Igual estamos empezando a vivir un movimiento que mientras no nos lo pare nadie, pues puede ser muy así. Yo os recomiendo, no solamente es una asociación para personas LGTBIQA+ en ciencia, sino para gente que estamos convencidas que incluir estos temas en la agenda de la ciencia, crear espacios seguros para la diversidad sexual, fomentar y promover todo este tipo de cosas, pues es algo que nos puede unir, ¿no? En una lucha. Evitar, evidentemente, ser una voz activa, un observatorio de todas aquellas situaciones de discriminación que se dan, dar un apoyo a las personas que pueden estar experimentando esas situaciones o que facilitarles la vida, como está pasando en muchos otros sitios. Yo hice un pequeño sondeo en las 70 y tantas sociedades científicas de nuestro país que componen la COSTE, la Confederación de Sociedades Científicas de España, para ver si en alguna de ellas había un seminario, un comité, una parte de su asociación que tratara el tema de la inclusión o de la diversidad sexual, etc. Ninguna, me respondieron más o menos la mitad, ninguna hace nada. Sin embargo, gran parte de las sociedades científicas estadounidenses e inglesas, alemanas también, tienen esos seminarios, tienen esas acciones y tienen esa actividad. Posiblemente es una cuestión de masa crítica, es una cuestión de que en nuestro país los sectores de la ciencia y las asociaciones científicas son realmente pequeñas y bastantes problemas hay en la profesión científica como para preocuparse por eso. Por eso queremos también desde esta asociación ser ese soporte, ser ese apoyo que permita a las sociedades científicas ser también más inclusivas, ¿no? Colaborando por lo tanto con estos, siendo además feministas y interseccionales, entendiendo que las luchas no son disjuntas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y atendiendo pues un poco a que estamos hablando de derechos humanos no todos reconocidos, pero que debe ser respetado, y más en un ámbito como es el ámbito de la ciencia. Ahora me pongo solemne porque si me creo una cita de la UNESCO pues queda súper solemne. Pero está ahí, bueno, nada. Tenemos un problema, como pasa en muchas otras asociaciones que se empiezan a crear dentro del activismo LGTBI, es que hay muchos G y hay pocos de los demás, ¿no? O sea que os animo sobre todo a las personas
que no sois hombres cis, gays y tal, porque estáis también invitados, evidentemente, pero queremos realmente ser un reflejo más amplio de la sociedad. Comprendemos además que en nuestro país, por ejemplo, las y los científicos trans lo han tenido hasta hace muy poquito tiempo muy difícil. Os contaba el caso de Juani, que lo sigue teniendo difícil y que es algo que deberemos trabajar para que cambie un poco. Es prismaciencia.org, os podéis afiliar, os podéis informar, y en cualquier caso sí os agradecería pues, que si alguna vez surgen estos temas, digáis, ay, pues hay unos taraos que hacen esas cosillas. Y este es el meeting que os quería dar, y ahora todas las preguntas. Esta es la presentación. Y luego si me mandéis una foto de esto, que me han dicho la gente de Prisma que si... Pero pongo la foto de atrás, esta que queda muy bonita, sacarme alguna foto. Así como que no se nota, no estoy posando. Hago así, parece que hablo, soy elocuente. Muchísimas gracias.